Qué hermoso es recoger la palabra de Dios siempre, pero hay como ciertos temas en la Sagrada Escritura que no aparecen a veces demasiado, y el que estos días estemos escuchando los primeros capítulos del libro del Génesis, pienso que es una bendición de Dios, sobre todo porque os puede ayudar mucho a los esposos a vivir vuestra vocación, como decía en la homilía de la celebración de la misa. Por eso el Papa Juan Pablo II, en los años 80, que era un hombre que tenía una inquietud inmensa por todo el tema de la familia cristiana, que compartía a lo largo de su ministerio muchos momentos con matrimonios jóvenes, marchándose a la montaña, a la playa, con sus hijos, de vacaciones, en retiros, en reuniones de formación de todo tipo, pues él tenía muy vivas las dificultades que los propios esposos experimentaban en su vida cotidiana, de manera que el Papa, pues todo ese bagaje de recogida de dificultades lo tiene muy vivo luego cuando es obispo y por supuesto cuando es nombrado Papa en el año 78, de manera que durante más de 4 años va a estar dedicado a analizar todos estos capítulos del Génesis y otros complementarios que hay también en las cartas de San Pablo y en los Evangelios, especialmente algunas citas del Evangelio de San Mateo, que curiosamente es cuando se le pregunta a Jesucristo sobre la indisolubilidad del matrimonio, y el Señor remite al principio, no fue así, no existía el divorcio, ese principio al que habla de Jesucristo en el Evangelio de San Mateo es precisamente el libro del Génesis, donde se contiene cuál es la belleza original de la que posee el matrimonio salido de las manos de Dios. Ahora, como os decía, estos días iremos escuchando cómo se enturbia ese amor entre los esposos y se va rompiendo la armonía y la comunión que Dios ha creado, que Dios ha querido, que es la que verdaderamente pues, hace feliz y hace que la tierra sea un paraíso. Aquello se rompió, porque se rompió por culpa del pecado de Adán y Eva, y todos hemos heredado ese pecado, no la culpa, porque no tenemos culpa de él, pero sí sus daños y sus consecuencias, gracias a Jesucristo, el nuevo Adán, del que ha nacido de la nueva Eva, la mujer generosa, la mujer madre y virgen, que ha dado a luz una estirpe nueva, a Jesucristo, pues puede comenzar, sin duda, una nueva belleza a la que es devuelta el matrimonio en su origen. Bien. Recuerdo esto porque creo que es muy hermoso, de verdad, que no perdamos el hilo de las lecturas que nos va poniendo la Iglesia cada día y van apareciendo ciertos temas. Nos toca, de verdad, a los sacerdotes ayudarlos a los fieles a entender un poco todo eso, porque lo que está en juego es vuestra vocación y lo que peligra es, fijaos, algo que ya anunció el Concilio Vaticano II, donde dijo, uno de los dramas más grandes o el drama mayor de nuestro tiempo, dijo, es la separación que se ha realizado entre los cristianos, entre la fe y la vida. La fe y la vida. De manera que nuestra fe camina por actos piadosos, empezamos el rosario, venimos a misa, incluso dedicamos un tiempo más o menos prolongado a la oración, todo eso está muy bien, pero no puede eso llevarnos a ignorar luego lo que es la realidad de nuestra vida y la construcción de una vida. Y esa construcción de nuestra vida pasa por la vocación que hemos recibido, que habéis recibido. Nosotros como consagrados, como sacerdotes, es una vocación al amor en el sacerdocio, y vosotros como esposos, en esta donación mutua como esposos y fruto de vuestro amor, el Señor ha querido bendeciros con el don de la vida, con el don de los hijos. Y no pretendáis ser felices al margen de eso, porque es que no lo vais a ser. O sois felices siendo padres y esposos, pues si no, no lo vais a ser. Viviréis con mucha amargura, queriendo vivir una fe engañosa que no va a ningún sitio. Sería como el sacerdote que no ejerce como sacerdote, ¿no? Y que quiere ser feliz, pues haciendo otras cosas. Y los fieles le diríais, pero don
fulano no se da cuenta que esto no va a ningún sitio y que a usted le queremos como sacerdote y su vida nos sirve en cuanto que es canal de gracia para encontrarnos con el Señor y para que el Señor se encuentre con nosotros por medio del ejercicio de su ministerio. Si no, ¿para qué queréis aquí a Alfonso y a don José Miguel en la parroquia? ¿Para hacer títeres? Pues no necesitamos entonces dos sacerdotes. Contratamos a dos saltimbanquis que hagan circo y ya está, ¿no? Nos entretenemos a los fines. Pero no sé por qué estoy hablando de todo esto, porque no era la catequesis de él. Pero bueno, creo que es necesario también para que así pues, comprendamos que la vida cristiana tiene una belleza enorme y por lo tanto estamos llamados a vivirla en su profundidad con toda intensidad. Y esa vida cristiana pasa por nuestra propia vocación. De manera que, como digo, lo iremos escuchando estos días. Vamos a continuar, si el tiempo nos lo permite, yo creo que sí, todavía tenemos unos minutos, con las catequesis del Papa Francisco sobre la Iglesia. De verdad que vamos interrumpiendo un poco las catequesis, porque la semana pasada pues, tuvimos esa charla que nos ayudó a prepararnos para los actos de reparación que tuvimos ayer, de la Eucaristía por la profanación que sufrimos en el año 2009, pero esa charla también nos ayudó mucho a entender la parroquia, que es el año en el que nos encontramos de algún modo en nuestra diócesis reflexionando todos juntos, la parroquia como familia de familias. Y nos gustó mucho la charla de don Luis Lucendo, el párroco de Villacañas. ¿Por qué? Porque nos ayudó a entender o a poner palabras a una experiencia que nosotros de algún modo pues estamos viviendo en muchos aspectos y en otros pues nos ayudó su palabra para intentar también dar pasos en la buena dirección. Pues él decía, para poder entender bien la parroquia hay que entender bien el misterio de la Iglesia. Pues gracias a Dios estas catequesis del Papa nos van ayudando a entender mejor el misterio de la Iglesia, del que formamos parte. Recordad que el Papa nos viene diciendo, la Iglesia no son los obispos, no son solo los curas, no es el Vaticano, somos todos. En la medida en que hemos recibido el don del bautismo, fuimos incorporados a Cristo y por lo tanto a la Iglesia. Ahora aparecerá también en esta catequesis que da el Papa. Vamos a ello. Esta catequesis la pronunció el 3 de septiembre del año pasado, del 2014. Dice, en las catequesis anteriores hemos tenido ocasión de destacar varias veces que no se llega a ser cristiano por uno mismo, es decir, con las propias fuerzas, de modo autónomo, ni tampoco se llega a ser cristiano en un laboratorio, sino que somos engendrados y alimentados en la fe en el seno de ese gran cuerpo que es la Iglesia. El Papa Juan Pablo II, me acuerdo que hablándole a los jóvenes en Tor Vergata en el año 2000, en Italia, con motivo del año de la juventud, les vino a decir una expresión muy bonita, y es que la Iglesia es como un laboratorio de la fe, es un laboratorio de la fe. Y lo hacía compartiendo con ellos un evangelio que es en el que Jesucristo les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? E inmediatamente les lanza esa especie de examen de intenciones diciéndoles, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Es como un laboratorio de la fe. Después de un tiempo conviviendo con el Señor, siendo testigos de sus milagros, ¿qué opináis de mí? ¿Qué pensáis del misterio que encierra mi persona? Y ahí salta el espontáneo de Pedro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Verdaderamente le dirá a Jesucristo, eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre. Y el Espíritu que Él te ha enviado es quien te ha llevado a proclamar la fe, ese resumen de la fe. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. A esto tiende la Iglesia en nosotros, o con nosotros, para nosotros, y es a que en la medida en que vamos viviendo el misterio de la fe en la Iglesia, podamos profesar la fe y podamos llegar un día con una fe madura y adulta a decir como Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo, eres el Mesías, eres mi Salvador. Porque la fe, hasta que no llegamos a hacerla personal, propia, pues es una fe que es verdad que a lo mejor ha sido heredada o enseñada por nuestros padres, que es necesario, es loable, es ahí donde comienza a fraguarse en la familia, en la iglesia doméstica, en la familia
familia cristiana, que los padres van abriendo el corazón de los hijos a Dios, con esa sensibilidad propia del amor de los padres que hacen que los hijos aprendan todo desde el afecto, también la fe. Bien, pues no somos cristianos por nuestros puños, tampoco de manera autónoma, ni esto es un laboratorio químico en donde echamos tales cosas y ya este tiene la fe. Bien lo sabéis que no. Vosotros vivís esa fe en vuestra familia y no arraiga igual en todos los hijos, en las personas que la formáis. Cada uno tiene unos modos de expresión, unas cualidades, tiene una fe diferente. En este sentido, dice el Papa, la Iglesia es verdaderamente madre, nuestra madre Iglesia. Y dice él aquí como una especie de autorreflexión, él repite, es hermoso decirlo así, nuestra madre Iglesia, nuestra madre Iglesia. Una madre que nos da vida en Cristo y nos hace vivir con todos los demás hermanos. Fijaos, el Papa Juan Pablo II también dijo en su documento sobre la Iglesia en África, que la Iglesia está llamada cada vez más a tener un rostro más familiar, más familiar. Por eso es como una madre, la Iglesia, que nos da vida en Cristo y nos hace vivir con todos los demás hermanos, como hacen los padres de familia y las madres de familia. Es decir, hijo, es decir, no, es que reniego con mis hermanos. Bueno, pues habrá que hacer las paces, porque tienes que aprender a jugar con ellos, tienes que compartir con ellos, tienes que vivir con ellos. No se puede tolerar que en una casa un hijo viva aislado del resto de los miembros de la familia, ¿no? Por eso sufrimos tanto en nuestra época el que en ocasiones, cuando se usan mal los medios de comunicación, pues tenemos que la familia se desintegra a raudales por culpa de un mal uso de los medios de comunicación, ¿no? El WhatsApp, la mujer con sus amigas, el WhatsApp, el marido con el grupo que tenga constituido, los hijos con sus amigos, o cada uno en su ordenador, o cada uno en su televisión. Es una barbaridad, es una barbaridad. Pues bien, también la Iglesia nos ayuda, nos hace vivir con todos los demás hermanos en la comunión del Espíritu Santo. Continúa diciendo el Papa, la Iglesia, en su maternidad, tiene como modelo a la Virgen María. Hacer ahora una comparación en este párrafo bastante amplio, muy bonita, entre la maternidad de la Virgen María y la maternidad de la Iglesia. Va a sacar algunas ideas, a mi juicio, tremendamente bellas. Dice así, el modelo más hermoso de la Virgen María en su maternidad y más elevado que pueda existir. Es lo que ya habían destacado las primeras comunidades cristianas y el Concilio Vaticano II expresó de modo admirable. La maternidad de María es ciertamente única, extraordinaria, y se realizó en la plenitud de los tiempos, cuando la Virgen dio a luz al Hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Así pues, ahora hace la aplicación, ha dicho el principio de la maternidad aplicado a la Virgen, saca la consecuencia, dice, así pues, la maternidad de la Iglesia se sitúa precisamente en continuidad con la de María, como prolongación en la historia. Como prolongación en la historia. La Iglesia, en la fecundidad del Espíritu, sigue engendrando nuevos hijos en Cristo, siempre en la escucha de la palabra de Dios y en la docilidad a su designio de amor. Lo que va engendrando nuevos hijos es a la luz de la palabra. Es ese foco potente que, gracias a Dios, va cundiendo cada vez más ese valor entre los cristianos, donde sentimos la sed de escuchar a Dios. Y sabemos que la predicación del sacerdote, cuanto más tiene en cuenta los textos sagrados, mejor alimento es para nosotros. Cuando hablamos de tonterías, nos vamos por las raíces, las ramas, pues al final es como si a los hijos nos diéramos una leche que no alimenta. Bien. Sigue diciendo, la Iglesia es madre. El nacimiento de Jesús en el seno de María, en efecto, es preludio del nacimiento de cada cristiano en el seno de la Iglesia. ¿Qué comparación tan bonita pone aquí el Papa? El nacimiento de Jesús en el seno de María, en efecto, es preludio del nacimiento de cada cristiano en el seno de la Iglesia. Mirad, nuestras pilas bautismales más antiguas y
pila nuestra, tenemos la suerte de serlo, que me parece que vino del templo de arriba de San Vicente, si no me equivoco, en la plaza de San Vicente Mártir. Ahí está la iglesia, que ahora no es, lo han convertido en, no sé si es un bar o algo de eso. Y esa pila nuestra estaba allí. Y estas pilas antiguas tienen, yo digo, forma de útero de la mujer. Tienen forma de útero de la mujer. Porque verdaderamente la maternidad de la Iglesia se expresa aquí en el bautismo, enseguida lo va a decir el Papa. De manera que cuando un niño recibe el bautismo, es verdaderamente dado a luz en la Iglesia, engendrado una vida nueva, la que ha recibido de Jesucristo muerto y resucitado. Lo va a decir enseguida el Papa. Dice, desde el momento que Cristo es el primogénito de una multitud de hermanos y nuestro primer hermano Jesús nació de María, es el modelo, y todos nosotros hemos nacido en la Iglesia. Comprendemos entonces cómo la relación que une a María y a la Iglesia es tan profunda. Mirando a María descubrimos el rostro más hermoso y más tierno de la Iglesia, y mirando a la Iglesia reconocemos los rasgos más sublimes de María. Nosotros cristianos, dice el Papa, no somos huérfanos, tenemos una mamá. Esa expresión tan propia de un argentino, el Papa es argentino, y ellos utilizan mucho lo de mamá y papá. Aquí también ya hay mucha gente que lo usa, ¿no? Los que venimos de pueblo habitualmente usamos un poco lo de mamá y papá, usamos lo de padre y madre. Pero el componente de mamá y papá tiene un componente afectuoso, afectivo, muy grande, ¿no? Más cordial, más íntimo. Y el Papa no tiene reparo a quién utilizarlo. No somos huérfanos, tenemos mamá, tenemos una madre. Y esto es algo grande, dice él. No somos huérfanos, la Iglesia es madre, María es madre. Bien. Continúa diciendo que el Papa en su catequesis, como veis, nos va ayudando de unas palabras muy sencillas, con cierta teología, por supuesto, a introducirnos en un misterio de la Iglesia, comparándolo en este caso, como ha hecho, con la maternidad de la Virgen María, pero que nos ayuda muy bien a nosotros a vivir mejor el misterio que hemos recibido, que es el misterio de ser hijos de Dios, y por lo tanto, hijos de la Iglesia. Por eso la llamamos madre. La Iglesia es nuestra madre porque nos ha dado a luz en el bautismo. Cada vez que bautizamos a un niño, se convierte en hijo de la Iglesia, entra en la Iglesia, y desde ese día, como mamá atenta, nos hace crecer en la fe y nos indica con la fuerza de la palabra de Dios el camino de salvación, defendiéndonos del mal. Y ahora esto lo va a desarrollar, esto que ha dicho aquí de una manera como muy concentrada, lo va a desarrollar en los siguientes párrafos. Pero fijamos, qué bien cuando nuestras pilas bautismales están a los pies de la iglesia, de la parroquia. Una época en los años 70-80 que se tuvo la mala costumbre de colocar o resituar las pilas bautismales en el altar mayor, lo cual es a mi juicio equivocado. Está mejor aquí atrás, la nuestra está muy bien situada, porque en el fondo nadie puede entrar a participar del misterio de la fe, que es la Eucaristía, y por lo tanto la palabra, el misterio eucarístico, si antes no ha sido constituido hijo de Dios. Por eso, aquí nuestra pila bautismal está a los pies de la Iglesia, y quien ha sido verdaderamente bautizado puede ya entrar a participar del misterio de la plenitud de los hijos de Dios, que se sientan en torno a la misma mesa para escuchar la palabra del Padre y poder, como no, acoger también la presencia de Jesucristo, que se hace alimento, por lo tanto comida. La Iglesia Madre nos alimenta con el don de la Eucaristía, de la palabra y de la Eucaristía. Pero eso es posible gracias a que hemos recibido el bautismo. Por eso siempre que vamos a la parroquia y hay posibilidad de recibir otro sacramento, lo primero que se nos dice es la partida de bautismo, la partida de bautismo, porque eso nos garantiza que esta persona es hijo de Dios, es hijo de Dios. Y por lo tanto, miembro ya de la Iglesia, con todos los derechos y también todas las obligaciones. Continúa diciendo el Papa, la Iglesia ha recibido de Jesús el tesoro precioso del Evangelio, no para tenerlo para sí, sino para entregarlo generosamente a los demás, como hace una mamá.
sino regala su palabra, que es la palabra de Dios. Como hace una mamá, dirigirle la palabra al hijo, y le decís piropos al niño, vida mía, y todas esas cosas que sabéis hacer las madres, no a vuestros hijos, y que lo habéis hecho a vuestros hijos. Que cuando os vemos desde fuera, decís, mira qué tontona se pone, ¿no? Esta mujer o este padre. Pero es así, ¿no? Pues algo así hace la mamá iglesia. En este servicio de evangelización se manifiesta de modo peculiar la maternidad de la iglesia, comprometida como una madre a ofrecer a sus hijos el sustento espiritual que alimenta y hace fructificar la vida cristiana. Es el alimento que hace fructificar la vida cristiana. Todos, por lo tanto, estamos llamados a acoger con mente y corazón abiertos la palabra de Dios que la Iglesia dispensa cada día, porque esta palabra tiene la capacidad de cambiarnos desde dentro. Por eso que hermoso que ya llevamos bastantes años en donde pedimos ese evangelio de cada día, el que se proclama en la liturgia, para que incluso si no podemos venir a la celebración de la misa, podamos alimentarnos de esa palabra en casa. Y alguien puede decir, pues todos los años es el mismo, si ya lo conocemos, pero ese alimento, el diverso en cada año que lo engullimos, que lo comemos. María es un modelo en ese sentido también, de cómo meditaba la palabra en su corazón. Es más, como dirán los santos padres, que antes de engendrar a Jesucristo en su seno, engendró a Jesucristo por la fe en su corazón, dirán los santos padres. Pues así hace la Iglesia en nosotros, con este alimento que nos da de la palabra. Solo la palabra de Dios tiene esta capacidad de cambiarnos desde dentro, desde nuestras raíces más profundas. La palabra de Dios tiene este poder. ¿Y quién nos da la palabra de Dios? Continúa el Papa abundando, la Madre Iglesia. Ella nos amamanta desde niños con esta palabra. Nos educa durante toda la vida con esta palabra. Y esto es algo grande. Es precisamente la Madre Iglesia que con la palabra de Dios nos cambia desde dentro. La palabra de Dios que nos da la Madre Iglesia nos transforma, hace nuestra humanidad no palpitante según la mundanidad de la carne, no palpitante según la mundanidad de la carne, sino según el Espíritu. Por eso, qué hermoso es entender la vida cristiana como un crecimiento que nace de la acogida de la palabra de Dios, y en ocasiones lo hemos reducido a cumplir una serie de exigencias, de normas, de leyes, y eso hace poco creíble, nada creíble la vida cristiana. En ocasiones mucha gente, cuando ve que no puede vivir todo eso, ese acúmulo de leyes y de exigencias, pues me marcho. El Papa, como veis aquí, está dando un enfoque mucho más hondo, más bonito, más real, porque la vida cristiana no es un esfuerzo que yo hago, sino es una acogida de una palabra que yo recibo y que me va transformando desde dentro, y por lo tanto va cambiando mi corazón, mis actitudes y mis acciones. Tengo que terminar, me falta todavía un poquito me acelero para que no se quede en vilo la catequesis. Sigue diciendo el Papa, en su solicitud maternal, la Iglesia se esfuerza por mostrar a los creyentes el camino a recorrer para vivir una vida fecunda de alegría y de paz. Me salto cosas para cumplir con el horario previsto. Dice, la Iglesia tiene la valentía de una madre que sabe que tiene que defender a sus propios hijos de los peligros que derivan de la presencia de Satanás en el mundo. Una madre defiende siempre a los hijos. Es una nueva tarea que añade aquí el Papa en la catequesis. Como las madres defendéis a vuestros hijos y los protegéis, así la Iglesia nos protege a cada uno de nosotros de ello. Y por eso nos exhorta siempre a la vigilancia. Fijaos que el día que nos bautizan nos ponen la ropa blanca, en nuestra parroquia ponemos el gorrito, el blanco. En el fondo nos está diciendo la Iglesia Madre, este vestido de lino lo vestirás en el cielo y yo te acompañaré durante toda la vida para que llegues al cielo. Y por lo tanto, he de defenderte de los engaños de Satanás y por lo tanto del maligno. Eso exige que la Iglesia nos exhorte, por lo tanto, a la vigilancia. Y termino con el último párrafo, simplemente subrayo alguna idea, no leo todo el párrafo. Dice, queridos amigos, esta es la Iglesia,
Esta es la iglesia que todos amamos. Esta es la iglesia que yo amo, dice el Papa. Una madre a la que le interesa el bien de sus hijos y que es capaz de dar la vida por ellos. No tenemos que olvidar, sin embargo, que la iglesia no son solo los sacerdotes o nosotros obispos, no, somos todos. La iglesia somos todos, ¿de acuerdo? Y también nosotros somos hijos, pero también, y aquí añade esta última idea muy bonita, pero también madres de otros cristianos. La maternidad de la iglesia, el Papa intenta proyectarla también en que se prolongue en la maternidad de cada uno de vosotros. Porque estamos llamados también a ser madres de otros cristianos, como padres, como esposos, que tenéis hijos, habéis hecho una verdadera labor materna, de engendrar en la fe a vuestros hijos. Sois los primeros catequistas de vuestros hijos, los padres. Y en este sentido, sois madres de vuestros hijos, en nombre de la iglesia. Todos los bautizados, juntos, somos la iglesia. ¿Cuántas veces en nuestra vida no damos testimonio de esta maternidad de la iglesia, de esta valentía maternal de la iglesia que nos defiende? Y por lo tanto, hemos de defendernos también unos a otros. ¿Cuántas veces somos cobardes? Encomendémonos a María para que ella, como madre de nuestro hermano primogénito Jesús, nos enseñe a tener su mismo espíritu maternal respecto a nuestros hermanos, con la capacidad sincera de acoger, de perdonar, de dar fuerza y de infundir confianza y esperanza. Esto es lo que hace una mamá. Pues como veis, una vez más, una catequesis preciosa del Papa Francisco sobre el misterio de la Iglesia. Y ahí estamos nosotros, con sencillez, intentando vivir todo esto. Quizá no sabemos decirlo como él, pero lo importante es que lo vivamos en nuestra vida sencilla de cada día. Y por ello, encomendamos al Señor que nos ensanche el corazón y nos abra la mente para poder entender verdaderamente que la Iglesia es madre con respecto a nosotros y además también que estamos llamados de algún modo también a prolongar esta maternidad de la Iglesia con las personas que nos rodean, para que de algún modo la Iglesia pueda llegar al corazón de tantas personas que a lo mejor no van a venir aquí, de muchos de sus hijos, pero sí van a poder tener contacto con nosotros y poder ser, en ese sentido, un testimonio para ellos de la presencia de Dios en medio del mundo. Eso es la Iglesia, la presencia sacramental de Jesucristo, de Dios en el mundo y en la historia.